Bien, entonces teníamos ahí que estábamos en presencia de una ecuación de segundo grado. No importa que el primer término no tenga un número porque ya sabemos que ahí hay un número 1, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el primer término elevado al cuadrado, el segundo término que tiene una constante y la incógnita x, y el tercer término que es una constante. Todo esto es igual a 0, ¿verdad? Tenemos entonces nuestro polinomio escrito de la forma general. Podemos aplicarle la fórmula general. Vamos a hacerlo, ¿ok? Ahí está el 1, que aunque no esté escrito, pues sabemos que está ahí de forma invisible, ¿verdad? Nada más que ahí yo lo recalqué en color amarillo para que veamos la pertenencia con el ejemplo de arriba. El amarillo representa la A, el verde la B y el azul la letra C, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a observar nuestra fórmula general. Tenemos ahí que x1 o 2 va a ser igual a menos b. En este ejemplo de ahí, ¿quién sería b? Pues b sería el color azul, el color verde, ¿verdad? Y el color verde es el número 2. Entonces, este de aquí, menos b, se refiere a este 2 de aquí. Luego tenemos más menos raíz cuadrada de b cuadrada. ¿Quién sería b cuadrada? Sería el número 2, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula así me lo dicta, ¿verdad? Menos 4, este 4 es una constante, ese no se mueve, ahí se queda en la fórmula. 4 que está multiplicando a A y a C. ¿Quién sería A? A es este 1. ¿Quién sería C en este caso? C sería este 3. ¿Ok? Y todo eso dividido entre 2A. ¿Quién sería esta A? Sería este 1. Ya que identificamos cuáles son los elementos que van en la fórmula, únicamente sustituimos, ¿verdad? Sustituimos en la fórmula los valores respetando los signos, ¿ok? Entonces aquí tenemos menos b, este 2, esta b es positiva, pero aquí la vamos a poner como menos, menos b, y luego tenemos más menos raíz cuadrada, de b al cuadrado, b es 2, 2 elevado al cuadrado, menos 4, AC, ¿quién es A? A es 1, C, aquí 3, o sea, este 3 va con todo y su signo, es negativo. Entonces aquí en la C va con todo y su signo, menos 3. Y en la parte de abajo sería 2 multiplicado por A. ¿Quién es A? A es 1. ¿Ok? Ya que replanteé mi fórmula general, ya sustituí los valores, pues ahora sí ejecuto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer primero? Pues primero vamos a multiplicar lo que está aquí, ¿verdad? Bueno, primero elevamos este 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, aquí está. Y luego 3 por 1 por menos 3 sería menos 3, ¿verdad? Más por menos es menos. Aquí me queda como menos 3 por menos 4. Menos por menos es más. Y 4 por 3 son 12. Por eso aquí me queda como más 12. Aquí afuera pues no puedo hacer mucho todavía. Aquí abajo me queda 2 por 1. Pues ya sé que es 2, ¿verdad? Continúo. Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues ahora voy a sumar lo que está dentro de la raíz, que sería 4 más 12 son 16, ¿verdad? Y ahora sí tengo raíz cuadrada de 16. Aquí afuera tengo menos 2 más menos y aquí abajo me queda 2 por 1. Continúo, ¿qué es lo que voy a hacer por aquí? Saco raíz cuadrada de 16 es 4, 2 por 1 son 2 y aquí me queda menos 2. Pero, ¿qué hago? Fíjense que aquí, hasta aquí todo bien, chicos, chicas, ¿me siguen o se perdieron en alguna parte? O sea, aquí realmente lo que hicimos fue resolver a través de operaciones aritméticas. ¿Están en sintonía o se confundieron un poco en esta parte? Todo bien, profe, gracias. Bueno, porque aquí viene lo interesante. Fíjense que pudimos ir simplificando, resolviendo, pero aquí en este resultado, ¿qué voy a hacer con este más menos? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, no es que sea un símbolo nuevo, únicamente en matemáticas nos está diciendo que ahí hay dos posibles resultados. Por eso aquí al principio tiene como x1 o x2. ¿Qué significa? Que un valor de x va a ser menos 2 más 4 y el otro valor de x va a ser menos 2 menos 4, ¿sí?
Vamos a dividirlo. Vamos a deshacernos de ese más menos, este que tengo aquí. Ahorita lo voy a subrayar. Este más menos lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Una de estas operaciones se queda con el signo de más y la otra se queda con el signo de menos. Y entonces nos queda algo como esto. X1 va a ser menos 2 más 4 dividido entre 2 y X2 va a ser menos 2 menos 4 dividido entre 2. ¿Sí? Por eso les decía al principio que las ecuaciones de segundo grado tienen más de un resultado, que cumplen con la igualdad de ser cero. Y vamos a ver qué pasa. Menos 2 más 4, ¿sí? Dividido entre 2, 2 entre 2 me da 1. Quiere decir que el valor de X1 es 1, ¿sí? Y aquí tenemos menos 2 menos 4 me da menos 6, dividido entre 2 me da menos 3. El valor de X2 es menos 3, ¿verdad? Ahora, cada uno de estos valores, tanto X1 como X2, yo puedo sustituirlos en mi ecuación original. ¿Cuál era mi ecuación original? Era esta, ¿sí? X cuadrada más 2X menos 3 es igual a 0. Yo ya encontré el valor de X. O sea, esta X que yo tengo aquí, esta de aquí es la misma que esta, nada más que esta X está elevado al cuadrado. Quiere decir que si yo aquí yo pongo 1, este 1 va a estar elevado al cuadrado, esta X es 1. O sea, son el mismo valor, nada más que 1 está elevado al cuadrado. Ahora, yo con mi fórmula, yo encontré dos posibles valores que me pueden dar la condición de que todo eso sea igual a 0. ¿Cuáles son esos posibles valores? Son 1 o menos 3. Estos valores deben de cumplir con la igualdad. Vamos a ver si es cierto. Vamos a sustituirlo. Fíjense nada más aquí. Ahí tengo mi ecuación original. X cuadrada más 2X menos 3 es igual a 0. Aquí tengo que X1, acuérdense que X1 tiene un valor de 1. Entonces yo sustituyo esta X por el valor de 1. 1 al cuadrado más 2X, esta X vale 1. Menos 3 es igual a 0. 1 al cuadrado, pues obviamente es 1. Más 2 por 1 son 2. Menos 3. 1 más 2, 3. Menos 3, 0. Entonces cumple el valor de X1. X1 dijimos que vale 1. Es correcto. Vamos a ver el segundo ejemplo. El valor de X2 era menos 3. Entonces, vamos a borrar aquí. X cuadrada lo sustituyo por el valor de X2. X vale menos 3 más 2X. Esta X la sustituyo por menos 3, que es el valor que dije que tiene X2, menos 3. ¿Ok? Ya sustituí los valores. Vuelvo a hacer la misma operación. O sea, lo único que estoy haciendo aquí es sustituir los valores. ¿Sí? Pero pues realmente aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? 3 menos 3 al cuadrado. Acuérdense que menos por menos es más. Y 3 por 3 son 9. 3 al cuadrado es 9. Elevar un número negativo al cuadrado, pues me va a dar positivo, ¿verdad? Entonces me queda como 9 más 2 por menos 3 me va a dar, aquí en lugar de más, me queda como menos 6, ¿verdad? ¿Sí? Este 2, acuérdense que es positivo, este es menos 3. Positivo por negativo me da negativo, 2 por 3 me da 6, ¿ok? Y luego aquí tenemos menos 3. 9 menos 6 me queda 3. 3 menos 3 es igual a 0. Quiere decir que el valor de X2, la fórmula me arrojó que era menos 3 y es correcto. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Cualquiera de los valores que yo encuentre en X, ya sea menos 3 o 1, es correcto. Ya vimos que se cumple con la igualdad. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué significa eso? Ahí ahorita en pantalla tenemos una gráfica.
Acuérdense que las gráficas de las ecuaciones lineales tienen una característica muy particular y es que la gráfica normalmente es una línea diagonal que sube o que baja, dependiendo de cómo la quieran ver, pero que es una línea diagonal. Cuando vean ustedes una gráfica así, se trata de una ecuación de primer grado. ¿Y cómo son las gráficas de segundo grado? Bueno, son como esta que tenemos en pantalla. Las gráficas de segundo grado normalmente forman una parábola, así como la que tenemos aquí en la pantalla, que pues es esta línea como en forma de U, y que en este caso la ecuación nos dice que toca a X, al eje de las X, en 2 puntos. Fíjense que esta parábola atraviesa el eje de las X en -3 y también la atraviesa en 1. La fórmula nos arrojó ese resultado, una gráfica. Si a ustedes, imagínense que su examen les piden hacer una gráfica de una ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general, hacen completamente la fórmula general y lo único que tendrían que hacer es dibujar esto y una letra U que atraviese en los puntos en los que la fórmula general les dijo. Por ejemplo, vamos a poner acá la pizarra. Vamos a suponer que, a ver, vamos a poner primero la pizarra. Imagínense entonces que tenemos por aquí una ecuación en su examen y les dicen, van a ustedes a realizar una gráfica de una ecuación de segundo grado y vamos a suponer que ya hicieron toda la fórmula general y vamos a decir que X1 les arrojó un resultado de -5 y X2 les arrojó un resultado de, vamos a decir, 3, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esto? Fácil, dibujo mi plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, porque este lado son negativos. Y luego cuento 1, 2, 3 y listo. Lo único que voy a hacer es una U que atraviese por aquí y por aquí. Entonces yo hago esto. Y listo. Ya tengo mi gráfica que describe esta ecuación, ¿no? Vamos a suponer que era una ecuación que dice, vamos a decir que decía 3x cuadrada más 4x menos 2 es igual a 0. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, esta gráfica, esta ecuación describe, esta gráfica describe esta ecuación. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Les digo que a veces en matemáticas parecen muchos números, parece que las gráficas son extrañas, pero pues nada más es cuestión de saber qué es lo que están representando, qué es lo que muestran. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna duda? Pues estamos todos en sintonía. Bien, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Vamos a continuar. Bien, ahora, dentro de la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, existe algo que se conoce como el discriminante, ¿sí? Que no es más que, digamos, la colita de la fórmula, o sea, esa parte donde dice b cuadrada menos 4ac, eso es lo que conocemos como el discriminante, ¿sí? B cuadrada menos 4ac, que es casi el final de la fórmula. Pues ese discriminante nos puede dar una información respecto a cómo va a ser la gráfica de la función, ¿sí? Hay tres formas posibles. La primera es cuando el discriminante es mayor a 0. Por ejemplo, supongamos que me dan mi ecuación, mi polinomio, mi ecuación de segundo grado, y yo quiero saber rápidamente cómo me va a quedar la gráfica. Pues yo, antes que resolver todo, pues únicamente tomo el discriminante de mi ecuación, ¿sí? Aquí lo tengo como ejemplo, ¿no? B cuadrada más 4ac, yo tengo que aquí, me lo pusieron al revés, aquí dice y es igual a x cuadrada menos 4x más 2b. Acuérdense que b cuadrada sería este de aquí, 4ac, este es a,
este es C, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí A, B y C. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Solo sustituyo aquí B cuadrada. ¿Quién es B? 4, ¿sí? 4 al cuadrado me da 16, menos 4AC. A es 1, C es 2, 1 por 2 son 2, 4 por 2 son 8. 16 menos 8 es 8. Quiere decir que aquí este discriminante es mayor a 0. El resultado me dio 8, ¿sí? Acuérdense que aunque aquí marqué todo, pero únicamente nos estamos refiriendo a los números, a las constantes. Por ejemplo, aquí X es la variable, aquí X yo no la tomo en cuenta, B solo es el número 4. Esta X parece que no tiene ningún número, pero hay un 1. Ese 1 representa la A, este 4 representa la B y este 2 representa la C. ¿Ok? Entonces, cuando yo vea que el resultado del discriminante es mayor a 0, en este caso es 8 positivo. ¿Cómo sé que es mayor a 0? Es un número positivo, ¿sí? Acuérdense que un número negativo es menor a 0. Entonces, si el resultado me da un número positivo, significa que la gráfica va a tocar al eje de las X en 2 puntos, ¿sí? Va a ser una gráfica que va a intersectar al eje de las X en 2 puntos, ¿ok? Bien, pero ¿qué va a pasar si la información del discriminante es diferente? Por ejemplo, supongamos que la información del discriminante es igual a 0, ¿sí? Cuando el discriminante sea igual a 0, por ejemplo, aquí vamos a ver, ya sabemos que A es igual a 1, B es igual a 4, y aquí en este caso C es igual a 4. Tomo el discriminante B al cuadrado, B es 4, 4 al cuadrado son 16, menos 4AC. A es 1, C es 4, 4 por 1 son 4, 4 por 4 son 16. 16 menos 16 es igual a 0. Este discriminante es igual a 0. Cuando eso suceda, la gráfica únicamente va a tocar al eje de las X en un solo punto. No la va a atravesar en 2 puntos, únicamente la va a tocar en un solo punto. Esto sucede cuando el discriminante es igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si el discriminante fuera menor a 0? Bueno, pues como lo ven ahí en pantalla, cuando el discriminante es menor a 0, la gráfica no toca para nada al eje de las X, ¿sí? Está ahí flotando, está ahí volando aparentemente. Ok, vamos a ver este pequeño ejemplo. Aquí ya sabemos que A es igual a 1, B es igual a 4 y en este caso C es igual a 6, ¿sí? B al cuadrado son 4 por 4 al cuadrado son 16, A por C, 6 por 1 son 6, 4 por 6 son 24, a 16 le quito 24, me queda menos 8. Acuérdense que como es un número negativo, es menor a 0. Entonces, cuando es así, no se toca para nada al eje de las X. Esto es muy importante, chicos, chicas, porque puede ser que en su examen les pidan identificar las diferentes gráficas de ecuaciones cuadráticas y entonces les digan, bueno, esta ecuación cuadrática es menor o igual, el resultado del discriminante es menor, igual o mayor a 0. Entonces, cuando no toca el eje de las X es menor a 0, cuando lo toca únicamente en un punto es igual a 0 y cuando lo atraviesa en 2 puntos es mayor a 0 el resultado del discriminante, ¿ok? Bien, vamos a pasar a otro tema entonces rápidamente. Vamos a hablar ahora sobre la conversión de la energía mecánica a la energía eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se convierte la energía mecánica en energía eléctrica? Ya sabemos que esto es algo muy común que sucede en las plantas, en las centrales hidroeléctricas, pero también sucede en nuestros automóviles
y en algunos otros generadores. Por ejemplo, las plantas de energía eléctrica utilizan este principio en la mayoría de los casos, ¿sí? Para poder producir energía eléctrica, muchas hidroeléctricas utilizan generadores que basan su funcionamiento en un principio que llamamos principio de inducción electromagnética, ¿sí? Inducción quiere decir que inducen, o sea, como que inyectan, por decirlo de alguna manera, energía, ¿sí? Por utilizando electromagnetismo, ¿sí? Bueno, lo que tenemos ahí en la pantalla son unos pequeños generadores, ¿sí? Que si se dan cuenta es un eje. Eso que vemos acá es un eje, lo que tenemos aquí. Hay unos valeros que hacen, que permiten que giren. Y lo que vemos ahí adentro es lo interesante. Es un embobinado, usualmente de cobre. Mayormente es un alambre conductor, pero el cobre es un conductor por excelencia. Entonces, ahí tenemos una bobina que está envuelta en cobre que gira a altas velocidades en ocasiones y que convierten ese movimiento mecánico, o sea, ese giro lo convierten en electricidad por medio del magnetismo. Acuérdense que el magnetismo puede inducir una carga eléctrica y que una carga eléctrica puede generar un campo magnético. Entonces, ese es el principio de inducción electromagnética. Los automóviles generan su propia energía de esa forma, por medio del principio de inducción electromagnética, ¿sí? Ahora, en las centrales hidroeléctricas, obviamente los generadores son mucho más grandes que los que vemos ahí en pantalla para poder generar suficiente energía para alimentar una o varias ciudades, ¿verdad? ¿Sí? Y en las centrales hidroeléctricas, ¿qué es lo que mueve esos generadores? Pues bueno, es el flujo del agua, ¿sí? De hecho, ahí tenemos un generador o una bobina o un motor eléctrico que es lo que se utiliza para generar energía en una central hidroeléctrica. Esa turbina, como se le conoce coloquialmente, lo que lo mueve es la fuerza del agua. De hecho, a grosso modo, en una central hidroeléctrica se canaliza un flujo de agua por medio de un canal controlado que mueve unas aspas, unas veletas, que hacen girar esa enorme bobina, ¿sí? Bueno, como ya hablamos anteriormente, cuando vimos algunas propiedades de los fluidos, sabemos que estas cambian dependiendo si el fluido se mueve o si está estático o si está quieto. Acuérdense que hablamos de hidrostática, las propiedades de un fluido cuando está quieto, y ahorita estamos viendo la hidrodinámica, o sea, cuando se mueve el fluido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Pues esta hidrodinámica resulta ser un estudio muy básico para diseñar centrales eléctricas y muchas otras cosas. O sea, es importante conocer cómo se comporta un fluido, en este caso el agua, cuando se mueve. Pareciera una obviedad o pareciera algo que tal vez no nos incumbe mucho, pero es bien interesante saber cómo se comporta un fluido en movimiento, ¿sí? Primeramente porque hay que canalizarlo por medio de turbinas. Si ustedes han sido un poquito cuidadosos o observadores, observadoras, se van a dar cuenta que la instalación sanitaria o hidráulica de sus baños, pues es agua que se mueve a través de tuberías, que pueden ser de cobre o pueden ser de PVC, de plástico o de CPVC. Bueno, en muchos casos, cuando se trata de edificios muy grandes, normalmente no se utiliza PVC o CPVC, estrictamente tiene que ser cobre y tienen que ser diámetros muy grandes. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué? Pues por la presión del agua. O sea, a través de varios estudios se ha determinado que de acuerdo a la altura y el volumen de agua, va a adquirir cierta presión el agua, que si yo lo trato de poner en un tubito de PVC, tal vez lo rompa. Parece increíble pensar que únicamente la fuerza del agua pueda romper algo, pero sucede y sucede más a menudo de lo que se piensa, ¿sí? Bueno, normalmente al flujo masivo de agua lo conocemos como gasto o simplemente flujo, ¿sí? Y eso nos permite determinar y cuantificar el volumen de materia que se desplaza a través de una tubería.
Acuérdense que el agua, en términos físicos, algunos autores consideran que no tiene masa, pero sí tiene materia. O sea, no es que no tenga masa como tal, ¿verdad? Se le considera así por, ya vimos anteriormente, por la presión hidrostática del fluido, pero acuérdense que, pues, obviamente tiene materia, ¿verdad? Entonces, ese gasto o ese flujo, pues es lo que nos va a permitir saber qué cantidad se desplaza a través de una tubería y qué características adquiere de acuerdo a su flujo másico, ¿sí? Entonces, la expresión matemática que va a describir esa relación es esa que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Que nos dice Q va a ser igual a A por B, en donde la letra Q representa el gasto. Normalmente, siempre que encontremos la letra Q, representa el gasto, ¿ok? Como ya vimos anteriormente, la letra B pequeña o V representa la rapidez. Normalmente, en términos físicos, siempre que encontremos la letra V o B pequeña, representa la rapidez. La rapidez que vimos hace unos cuantos minutos, que es cuánta distancia recorre en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Y la letra A representa el área transversal de la tubería, o sea, básicamente el área transversal nos está refiriendo a que tenemos una tubería por aquí, imaginen que esto es una tubería, y como si con un cuchillo cortáramos en una parte de la tubería, entonces esto la veríamos más o menos algo como esto, ¿verdad? Ya dependerá del grueso de la tubería, qué tan grande será el espacio por el cual se mueve el fluido, ¿verdad? Por aquí, ¿ok? Entonces, el gasto se calcula con el área o el tamaño de la tubería multiplicado por la rapidez del fluido, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, ya saben que si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor, para pues, que no se queden con ella, ¿ok? Bueno, como dijimos anteriormente, pues en un fluido que es incompresible, o sea que no se puede comprimir, una vez que una parte de ese fluido comienza a moverse, el resto del fluido, por lo general, se debe mover con esa parte, ¿sí? A menos que sea separada por otras cuestiones, por una pared o por otro recipiente, pero siempre que movemos un fluido, normalmente el resto de ese fluido se mueve, ¿sí? Lo podemos ver en una botella de plástico con agua. Si movemos tantito la botella, se empieza a mover una parte del fluido y termina moviéndose todo el fluido, ¿verdad? Por eso podemos decir que el movimiento de un fluido, pues obviamente como su nombre lo dice, fluye o es continuo, o sea que no se interrumpe. No es como que podamos cortarlo, no tan drásticamente como si se tratara de un sólido, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, como dice allá, un montón de piedras, pues podemos apreciar muy claramente dónde empieza y dónde termina un movimiento. O sea, podemos mover un tanto de piedras hacia un lado y podemos mover un tanto de piedras hacia el otro. O sea, es tan fácil porque podemos cortar el movimiento. No es interrumpible, pero en el caso de los fluidos, su movimiento es continuo, ¿sí? Y cuando hablamos de que, por ejemplo, el agua que es incompresible se empieza a mover a través de una tubería, ese movimiento es continuo, no se puede interrumpir. Y ustedes me dirán, bueno, si yo desconecto la tubería, se interrumpe dentro de la tubería, pero no se interrumpe el movimiento del fluido. O sea, si ustedes tienen una tubería y la rompen, el fluido va a seguir moviéndose, que ya no va a ir a donde está la tubería, pero va a seguir moviéndose, ¿sí? Por eso se dice que es continuo, ¿sí? Y de acuerdo a este principio se han desarrollado, de acuerdo a esta observación se han desarrollado muchos principios, como el que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué pasaría si ya sabiendo que el fluido es incompresible, o sea, no se puede comprimir el fluido? ¿Qué significa que no se puede comprimir? Que no lo podemos aplastar, ¿sí? Para que quede pequeño, ¿sí? Sino que va a llegar en un punto en el que ya no lo podemos aplastar más, ese fluido.
Bueno, ya sabemos que no se puede comprimir, ya sabemos que tiene un movimiento continuo. Entonces, ¿qué pasaría por un momento si el área transversal por el cual se mueve el fluido, o sea, la tubería, cambia de área o se reduce? ¿Sí? ¿Qué pasa si se hace más grande o más pequeña esa tubería? ¿Sí? Pues bueno, lo que pasaría es que el gasto se tiene que igualar. ¿A qué me refiero con el gasto? La cantidad de agua que atraviesa la tubería y la rapidez a la que lo hace. Por ejemplo, aquí en este esquema gráfico que tenemos en la parte inferior, pareciera un garrafón de agua, ¿verdad? Vemos que tenemos un volumen de agua que viene en este punto hacia esta dirección, o sea, viene de izquierda hacia la derecha. Vemos que es un volumen de agua bastante considerable que se mueve hacia la derecha, pero luego viene pues una reducción y hace que luego la tubería de salida sea más pequeña. Y aquí vemos que el gasto se disminuye pues radicalmente, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? Tal vez parezca una obviedad y todos tal vez en algún punto lo hemos hecho, ¿verdad? Si de repente tenemos una manguera y estamos rociando agua, le ponemos nuestro dedo de curiosos al frente, reduciendo de esta manera el diámetro y vamos a notar que el agua sale con más presión o con más fuerza, ¿sí? Pues a esto se refiere con que el gasto se debe de compensar. Si aquí tenemos un volumen de agua, vamos por decir un número, vamos a hablarlo en términos matemáticos. Vamos a decir que aquí tenemos 10 litros de agua saliendo cada segundo, ¿sí? Pero este es un diámetro pues grande. Al reducir este diámetro, este de aquí también, por ley o por física, tienen que haber 10 litros de agua saliendo en un segundo. ¿Y cómo lo van a lograr si este es un diámetro más pequeño, saliendo más rápido? ¿Sí? El chiste que el gasto de aquí, estos 10 litros por segundo, también se tiene que cumplir aquí. ¿Cómo lo logran? Aumentando su rapidez. ¿Sí? Por eso es que si tenemos una manguera, les digo, y le ponen su dedo, vemos que sale como con más chorro, con más presión el agua, porque ese gasto se tiene que cumplir. Acuérdense que el fluido, el movimiento es continuo, ¿sí? Aquí estaban saliendo 10 litros por segundo, pero porque es un ancho muy grande. Aquí es un ancho más pequeño, no quiere decir que van a salir 5 litros, van a seguir saliendo los mismos 10 litros por segundo, pero ¿cómo va a lograr el agua salir esos 10 litros por segundo? Aumentando su velocidad, ¿sí? Y esto se le conoce como el principio de Bernoulli o Bernoulli, ¿sí? Es un principio físico muy utilizado, inclusive lo podemos encontrar de forma natural en nuestro mundo. Es algo tan común que se utiliza tanto en la aeronáutica como en la mecánica. De hecho, fíjense que aquí, este ejemplo anterior que les puse es una prensa hidráulica. Normalmente esas prensas gigantes se utilizan para levantar autos o camiones muy pesados. ¿Cómo lo hacen? Por medio del fluido. Fíjense que aquí pues ahora sí que la grúa funciona de forma invertida. Aquí vemos que tiene un diámetro muy pequeño porque la fuerza que le aplican es menor. Acuérdense que los fluidos son incompresibles, algunos, bueno, la gran mayoría, creo que todos, me atrevo a decir. Entonces, estas prensas hidráulicas funcionan con aceite, no tanto con agua, porque el aceite tiene un poquito, no pierde tan rápido sus propiedades, pues. Entonces, aquí el aceite, ¿qué es lo que hacen? Le aplican una fuerza, porque aquí el diámetro es menor, lo aplican una fuerza hacia abajo, mueven todo el aceite, porque acuérdense que el movimiento de un fluido es continuo, y ese aceite, o sea, con menor esfuerzo. Aquí le ponen 10 kilos de fuerza y aquí lo empuja con 100 kilogramos o más, ¿no? Por decir un número, ¿sí? Este es un principio de Bernoulli aplicado un poquito a la inversa. ¿Sí? Inclusive fíjense que el área donde se aplica la fuerza es más pequeña a el área donde se está utilizando la fuerza para levantar el vehículo. Normalmente es mayor, ¿sí? Bueno, y normalmente lo van a encontrar expresado de esta manera, como Q1 es igual a Q2. Quiere decir que el gasto 1 es igual al gasto 2. Lo que vimos aquí, 10 litros por segundo, no importa que el diámetro sea muy ancho, va a ser el mismo gasto en un diámetro más pequeño, 10 litros por segundo, pero aumentando su rapidez, ¿ok? Chicos, chicas, nos queda menos de un minuto.